Bien, estamos aquí conjuntamente todos los movimientos pensionistas presentes aquí en Cataluña, Estudi, Unidad, Marea Pensionista, pero también en el resto del Estado. Hoy se están haciendo concentraciones en todo el Estado. ¿Para qué? Para exigirle a la ministra Elsa que reciba el movimiento pensionista. Llevamos meses en las plazas planteando nuestras exigencias y el gobierno no encuentra tiempo para recibir al movimiento pensionista. Pero ellos siguen haciendo cosas. La primera cosa, han creado un ministerio que es una trampa. Este Ministerio de Seguridad Social, Emigración, Prestaciones, lo plantean como el Ministerio de la Caridad. Y las pensiones son salario diferido que hemos cotizado, que han pagado los empresarios para podernos contratar a lo largo de la vida. Es un salario que no recibíamos mes a mes, pero que recibíamos al final de la vida. ¿A qué viene separar la seguridad social del Ministerio de Trabajo? Viene a que pretenden robarnos este dinero. De hecho, ya lo han hecho. Fijaros, llegó a haber en la hucha de las pensiones, en el presupuesto de pensiones, un superávit de 67.000 millones de euros. ¿Qué vino después? El rescate bancario, y vino después las subvenciones a los parados, a la COVID. ¿Y con qué se ha pagado esto? ¿Habéis visto que subieran impuestos? No. Se ha pagado con el fondo de las pensiones. Y tienen el cinismo de decirnos que no hay dinero. Claro, si lo que pagan los trabajadores para tener un salario futuro se lo gastan en otra cosa, evidentemente que no hay dinero. Impusimos el conjunto del movimiento pensionista que se hiciera una auditoría de la seguridad social. Es decir, todo el dinero que ha entrado y lo que se ha gastado. No lo han hecho. Llevamos 2 años que no hacen la auditoría. ¿Y por qué? Porque evidenciaría que las pensiones son sostenibles. Lanzan el mensaje de que los jóvenes no tendrán pensiones. Mentira. Nuestro sistema está saneado. ¿Por qué lanzan este mensaje? Para que nuestros jóvenes acepten trabajar 8 horas cotizando 4. Para que no le den importancia a su futura pensión. Para robarles el dinero, porque cuando un joven trabaja 8 horas y el empresario cotiza 4, le está quitando salario. Salario diferido, pero salario. Basta ver aquí en Barcelona qué es lo que ocurre en los bares, en las cajeras de los supermercados, qué es lo que teóricamente trabajan y qué es lo que prácticamente trabajan. Y les dicen, no os preocupéis, como no tendréis pensiones, un carajo. No las tendrán los jóvenes si no las pelean. Si no exigen, como exigimos nosotros, que hasta la última hora de trabajo cotice a la seguridad social. Y esta pelea la hemos de hacer juntos. Y hay que exigir al Ministerio que se ponga a trabajar. Porque claro, ¿cómo es posible llegar a esta situación? No hay inspectores de trabajo. Se permite esta estafa. Cuando el gobierno no controla, parece que el empresario que no abusa de sus trabajadores sea tonto. El empresario que paga por las 8 horas en lugar de las 4 de la tarde parece tonto. Pero claro, aquí hay una responsabilidad política del gobierno, del Ministerio de Trabajo, que no se puede diluir. Por cierto, también es muy negativo que se separen a los emigrantes. Los emigrantes deben tener las mismas condiciones de trabajo. Si trabajan 8 horas, cotizan 8 horas. Si cotizan 10 años, cotizan 10 años. Ni más ni menos. ¿Pero qué hacen? ¿Crear un ministerio de inmigración? No. Lo que hay que crear es un ministerio de trabajo en que estemos todos los trabajadores. Hayamos nacido donde hayamos nacido. Tengamos el género que tengamos. Vengamos de donde vengamos. Porque esta es la manera de que los empresarios no puedan abusar de los trabajadores cogiendo determinados colectivos para ponerlos contra otros.
Fíjate, los paquis como aceptan trabajar 12 horas y tú solo aceptas 8. A ver si nos acabamos matando los pobres entre nosotros, mientras los empresarios, ¿qué ocurre? Que al final la banca este pasado año ha tenido más beneficios que nunca. Y detrás de las franquicias, detrás de los pequeños negocios, lo que hay son las grandes empresas, que dependen y son propiedad de los grandes bancos. Y al final de cuentas tenemos salarios más bajos, pensiones más bajas y ellos beneficios más altos. Por eso hemos convocado hoy esta movilización. ¿Qué intención tiene? Primero, decirle claramente a la ministra que ya vale de broma. Resulta que no sabían si iban a cambiar el gobierno y todavía no los habían recibido. ¿Qué problema tienen? ¿Les prohibimos urticaria? ¿Qué problema tienen de recibirnos, de escucharnos lo que planteamos? Pero también vamos a plantear otra cosa. Mirad, compañeros, nos vamos de cara al verano y ya sabemos que cuando llega el verano llegan los nietos y dejamos de hacer las movilizaciones en la mayor parte de pueblos y ciudades y barrios de España. Porque estos abuelos que no hacen nada al final son los que tienen que ir a cuidar de los nietos cuando no tienen escuela. Y por tanto, nos quedan pocas semanas de movilización. Y esta movilización que hacemos en todo el Estado es para decirle al gobierno: mirad, si no nos atendéis, este octubre vais a tener una marcha en Madrid que os va a salir por las orejas. Nos conjuramos todas las organizaciones que estamos aquí para preparar una nueva marcha en Madrid en defensa de las pensiones. Una marcha que buscaremos la complicidad de los jóvenes, que buscaremos que la gente que se queda afectada por estos convenios de empresa que te desvían el dinero, se ponga en marcha. Se ha comentado aquí, Roc, el informe que ha hecho Míriam Etxezarreta y Xavier David. Y explican muy claro, mirad, en este último periodo ha habido una inflación del 12. Hemos recuperado una parte de la pensión, pero solo una parte, un 8. Y han destinado un 2 a las pensiones privadas. No puede ser. Ese 2 tendría que estar en las pensiones públicas y en el pago de las pensiones que tienen que subir con el coste de la vida. No nos queremos resignar que el día que nos jubilamos, cada año ser más pobres. Porque además, viendo el horizonte que tiene Europa, por una fabricación de moneda a lo bestia, para asumir gastos militares, para pagar la deuda externa, esto cuando fabrica mucho dinero no hay que ser muy listo, va a haber inflación. Si hay una inflación del 10 y a nosotros nos suben las pensiones el 5, en 10 años estamos en la pobreza. Hay que pelear que cada año se recupere la pensión con el coste de la vida. Que al final de nuestra vida tengamos el mismo ingreso que teníamos el día que nos jubilamos. Y como sabemos que a los gobiernos esto se le olvida, como sabemos del anterior ministro, y parece también del actual, que tienen mucho tiempo en la agenda para recibir a BlackRock y a los bancos, y muy poco para recibir a los pensionistas, nos ponemos manos a la obra para preparar la movilización de este octubre. Que no lo duden, que vamos a seguir en la calle peleando y explicando a los pensionistas, pero también a los jóvenes y también a los trabajadores, que las pensiones, luchando, se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Las pensiones se defienden de norte a sur.